y por la invitación a participar en este congreso, en esta jornada. Yo lo primero que quiero decir es que he delimitado un poco el objeto de mi presentación porque se me había dado un título muy amplio: biobancos y utilización de muestras en investigación, marco ético y normativo. Entonces lo he querido reducir a el marco normativo para la delimitación del uso de las muestras, es decir, qué criterios establece la legislación para que los investigadores sepan qué pueden hacer con las muestras, a qué las pueden destinar, para qué las pueden analizar y entre quiénes pueden circular. Y esto mismo servirá a los comités de ética para evaluar si los proyectos o las colecciones o los biobancos están bien diseñados en sus delimitaciones. En cuanto al marco normativo, voy a hacer un rápido repaso, porque es conocido por todos, de la normativa vigente aplicable. La Ley de Investigación Biomédica, que como saben dedica el título quinto a análisis genéticos, muestras biológicas y biobancos, que ha sido desarrollada por el Real Decreto de 2001 sobre los requisitos de los biobancos, y no solo de los biobancos, sino de otros contextos de tratamiento de muestras. Es aplicable también la Ley Orgánica de Protección de Datos y su normativa de desarrollo fundamental, el reglamento del año 2007, es de aplicación supletoria a la Ley de Investigación Biomédica, y todo lo no previsto en la ley, como veremos, por ejemplo, en el tema de la cesión, deberá llevarse a cabo según los principios de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y finalmente también es normativa aplicable otro tipo de documentos como textos internacionales o documentos de otra naturaleza, que no es una naturaleza estrictamente jurídica legal vinculante, pero que también es relevante, y es relevante incluso puede serlo, por ejemplo, en un juicio, igual que un protocolo médico, que no es una ley, puede tener relevancia en un juicio, ¿no? Pues otros documentos que no tienen una naturaleza jurídica también lo pueden ser, como por ejemplo guías, recomendaciones de instancias internacionales, etcétera. Voy a empezar ya entonces en concreto a referirme al núcleo de la presentación. La delimitación de la utilización de las muestras fundamentalmente se refiere a dos criterios: a la finalidad y a los accesos, es decir, para qué puede ser utilizada la muestra y quién puede acceder a la muestra y analizarla o almacenarla o gestionarla. En cuanto a la finalidad, la delimitación de la finalidad del uso de las muestras, la Ley de Investigación Biomédica ya marcó los principios generales que han sido concretados en el Real Decreto, estableciendo tres contextos con requisitos diferentes cada uno de ellos. Las muestras pueden utilizarse en el contexto de un biobanco, y en este caso se puede proponer al donante que consienta para que su muestra sea utilizada en cualquier investigación. Pueden conservarse como una colección, y en este caso la finalidad no es tan extensa, no es cualquier investigación, sino que deberá delimitarse una línea más específica. Línea no es proyecto, es algo más amplio que proyecto. No existe una definición legal de qué es una línea, y el papel de los comités de ética evaluando la adecuación de la descripción de una línea será muy relevante a estos efectos. Es decir, cuando puedan entender que la línea no está suficientemente especificada y, por lo tanto, aquello no se corresponde con un consentimiento o una información para una colección, sino para un biobanco, por ejemplo. Esto corresponde en particular a los comités de ética. O puede ser conservada para un proyecto de investigación. Los requisitos digamos, formales en cada uno de estos contextos se van endureciendo de manera inversa a la flexibilización o amplitud
de las posibilidades de consentimiento. Cuando el consentimiento puede ser más amplio, los requisitos formales son más estrictos, y a la inversa. La segunda delimitación de la utilización de las muestras es la relativa a los sujetos que pueden acceder a ellas. Pueden acceder a su análisis, a su gestión o a su almacenamiento. Y esta delimitación no está sistemáticamente explicada ni en la ley ni en el Real Decreto. Sí lo está la delimitación anterior referida a la finalidad, que viene así explicada en el artículo 22. En este caso no existe, como digo, una descripción tan sistematizada y clara y nítida, pero sí se explica cuando se enumeran los puntos sobre los que tiene que ser informado al paciente. Se explica, como digo, que se le tiene que dar determinada información sobre quién va a tener acceso a las muestras. Con lo cual, como vamos a ver ahora, ya se está delimitando también este ámbito de utilización. Y, por lo tanto, para más detalle o para un análisis más exhaustivo, habrá que acudir a la Ley Orgánica de Protección de Datos. En el marco de la Ley Orgánica de Protección de Datos, la cesión o la comunicación de datos, y como digo, aunque la ley se refiera a datos, es aplicable a las muestras, porque así lo dice la Ley de Investigación Biomédica. Pues bien, la cesión o la comunicación de datos es toda revelación realizada a una persona distinta del interesado. Y el interesado es el titular de los datos o, en este caso, el donante de la muestra. Toda cesión necesita un consentimiento, en general, salvo unos casos concretos. La cesión, o sea, toda comunicación de datos que no sea el titular o de muestra, todo, digamos, circulación o entrega de muestra a alguien que no sea el titular, requiere consentimiento, salvo que esa cesión se lleve a cabo al responsable del tratamiento, que es la persona que decide sobre la finalidad del uso de los datos, en este caso sobre la finalidad del uso de las muestras. Esta figura de responsable del tratamiento está definida en la Ley Orgánica de Protección de Datos como quien decide sobre el contenido y el uso de los datos, o sea, de la muestra, aunque no los lleve a cabo materialmente. Esta persona, digamos, está legitimado a acceder a estos datos o a estas muestras. También están legitimados los usuarios autorizados, es decir, la circulación de los datos o de la muestra entre usuarios autorizados no requiere un consentimiento específico del donante. Y tampoco es preciso este consentimiento específico, hablo en el ámbito de la Ley Orgánica de Protección de Datos, cuando la cesión de los datos o de la muestra tenga como destinatario el encargado del tratamiento. El encargado del tratamiento es una persona física o jurídica que realiza un servicio al responsable del tratamiento en virtud de una relación jurídica, es decir, de un acuerdo, en el que se marca el ámbito de ese servicio y las condiciones de servicio. Por ejemplo, en el contexto de la investigación biomédica podría ser esta figura un investigador ajeno, por ejemplo, al equipo, pero que se le contrata o se acuerda con él que realice un determinado análisis porque tiene a su disposición una técnica que el equipo no la tiene. Y se acuerda con él que se le envía la muestra para que haga el análisis, se establecen las condiciones de dicho análisis, se establecen las condiciones de confidencialidad, de qué se va a hacer luego con la muestra, etcétera, y su función termina ahí, y no hacen nada más con la muestra, más que ese servicio que presta al responsable del tratamiento. Por otra parte, la Ley Orgánica de Protección de Datos establece que los datos de carácter personal que hagan referencia a la salud y también otras categorías de datos que entran dentro de la consideración de datos sensibles solo pueden ser cedidos con consentimiento expreso, específico, inequívoco del sujeto, cedidos a terceros,
a quien no tenga la consideración de responsable, usuario o encargado del tratamiento. En este caso, por lo tanto, salvo que una ley lo establezca, la cesión a terceros siempre requiere, cada una de las cesiones, un consentimiento del sujeto. Como digo, salvo que una ley establezca otra cosa, como veremos que ocurre con la Ley de Investigación Biomédica. Este es el marco general, luego haré un resumen de todo en un cuadro para que conectemos Ley Orgánica de Protección de Datos y Ley de Investigación Biomédica. La Ley de Investigación Biomédica distingue si las muestras, digo en el ámbito de los sujetos que acceden a ellas, si las muestras son anónimas o anonimizadas, por una parte, o si son de carácter personal, de personas identificadas o identificables, lo que incluye muestras codificadas. En primer lugar, si se trata de muestras anónimas o anonimizadas, como sabéis, es preciso el consentimiento del sujeto para su utilización con fines de investigación. Bueno, si son anónimas es imposible, porque no se sabe de quién procede y, por lo tanto, entrará en juego el papel del comité de ética. Pero si una muestra se va a anonimizar, o sea, en el momento de su obtención se sabe quién es el sujeto fuente, es preciso el consentimiento para su utilización, pero es verdad que la información que se le debe dar al sujeto fuente es mucho menos detallada y, por lo tanto, el ámbito de utilización es mucho más flexible si la muestra se va a anonimizar. Si la muestra no se va a anonimizar, es decir, se va a utilizar de manera que sea posible vincularla a un sujeto determinado, la Ley de Investigación Biomédica y el Real Decreto, como digo, tienen algunas referencias, no de forma sistemática, pero sí en el análisis de los puntos sobre los que se debe informar al donante. Y aquí surge una pequeña complicación que no quiero esconder, quiero poner de manifiesto, sobre la que todos podremos reflexionar, ¿no? El artículo 23.2 del Real Decreto enumera los puntos sobre los que tiene que ser informado el donante. El artículo 23 está en un capítulo que no distingue si las muestras se utilizan en un contexto de colección, proyecto o biobanco. En principio es aplicable a todos los contextos. Y aquí nos viene ya la primera complicación. Uno de los puntos sobre los que se debe informar al sujeto fuente es la identidad de las personas que vayan a tener acceso a los datos de carácter personal, respecto a los cuales no se haya previsto someter a procesos de anonimización. No dice de disociación, dice de anonimización. Literalmente, es decir, el significado de este párrafo tiene una gran trascendencia, ¿no? Como pueden imaginar. Pero, por otra parte, el artículo 32, que también se encuentra en un capítulo común a todos los regímenes o contextos de utilización de muestras, se encuentra justo antes del título que se refiere a biobancos y colecciones, está antes, todavía no está en esa regulación específica, dice que el biobanco, el responsable de la colección y el responsable del proyecto tendrán a disposición del sujeto fuente información sobre la identidad de las personas que hayan tenido acceso a los datos de carácter personal del sujeto fuente que no hayan sido sometidos a procesos de disociación o de anonimización. Por lo tanto, parece que hay una contradicción en un doble sentido. Por una parte, se exige que haya una información efectiva, pero por otra parte, parece que lo que se exige es que haya una disponibilidad de esa información, es decir, que si el sujeto la pide en el futuro, se le pueda dar. Y por otra parte, la segunda aparente contradicción se refiere a que en el artículo 23 se exige que se informe sobre las personas que accedan a los datos
a las muestras de personas identificadas o identificables. Y en cambio, en el artículo 32 se pide que se dé información sobre las personas que accedan a muestras que no estén anonimizadas. Que no hayan sido disociadas, ¿no? Luego, si alguien accede a información disociada, según el artículo 32, no hace falta que esa información esté a disposición del sujeto fuente, ¿no? Quiero decir que aquí existen estas contradicciones que hay que poner de manifiesto, ¿no? ¿Cómo se debe solucionar esto? Pues como se suelen solucionar las aparentes contradicciones entre normas, que es haciendo una interpretación integrada de los diferentes artículos y su contexto más amplio en el que se encuentran, la ley y el espíritu de la ley en la que se encuentran. Por lo tanto, cuando un comité vaya a evaluar qué información se le debe dar al paciente o qué información debe estar a disposición del paciente, no puede dejar de evaluar en qué contexto se encuentra la gestión de las muestras, un proyecto, un biobanco o una colección. No puede dejar de evaluarlo porque en el sustrato de la ley este contexto es fundamental para establecer los requisitos del uso. Pero, como digo, bueno, pues esto puede dar lugar a cierta confusión. También se podría interpretar como que la referencia a información sobre los sujetos fuentes podría referirse a perfiles de sujetos fuentes, ¿no? Por ejemplo, van a acceder a los datos pues los miembros del equipo, por ejemplo, el personal autorizado, etcétera. ¿Por qué? Porque los dos artículos tienen que ser interpretados de una manera conjunta. Este es el marco en la Ley Orgánica y en la Ley de Investigación Biomédica que voy a resumir en esta tabla. Estos son, en la columna de la izquierda, los sujetos implicados. En la columna central es el perfil jurídico, o sea, la traducción en términos jurídicos de la Ley Orgánica de Protección de Datos de estos sujetos. Y la tercera columna es la legitimación que tienen para acceder a la muestra. Legitimación otorgada o por la Ley Orgánica de Protección de Datos o por la Ley de Investigación Biomédica. Esta tabla no es exhaustiva, es decir, es indicativa y puede haber muchos más sujetos o muchas matizaciones en los perfiles. 5 minutos. El donante es titular de los datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos le otorga total legitimidad para acceder a toda la información que se encuentra almacenada relacionada con su identidad. Por ejemplo, esto significa que no se puede denegar el acceso a datos genéticos. No me parece procedente que se diseñe un proyecto en el que se advierta al paciente que no va a tener derecho a acceder a los datos que se obtengan. Aunque lo firme, aunque él lo acepte. No me parece que eso sea procedente. Limita el ejercicio de un derecho fundamental que está reconocido en una ley orgánica. Los familiares son terceros y, por lo tanto, para la cesión hará falta, la cesión de datos, la información, hará falta siempre, como hemos dicho, el consentimiento expreso, inequívoco y específico del sujeto, salvo ciertas excepciones. El centro, de donde se archiven las muestras o los datos, donde se desarrolle la investigación o donde estén las historias clínicas a las que también se interese acceder en el curso de la investigación, puede ser considerado el responsable del tratamiento, porque es el que decide, en general, sobre las actividades que se hacen en ese centro, ¿no? Aunque no las lleve a cabo materialmente, y puede ser una persona física o jurídica. Y, por lo tanto, está legitimado, según la Ley Orgánica de Protección de Datos, porque en el consentimiento al sujeto se le ha informado sobre cómo ejercer sus derechos, que se ejercen, que son responsabilidad del responsable, y sabe entonces dónde están sus datos almacenados. El médico responsable, que puede tener también acceso a los datos, si por ejemplo interesa que se devuelvan al sujeto fuente por cualquier razón, porque tiene un interés sanitario, estaría también autorizado en virtud de la ley
de Derechos de los Pacientes, que no exige un consentimiento para utilizar los datos cuando se lleva a cabo por un profesional sanitario sujeto al deber de confidencialidad con finalidad de asistencia sanitaria. Luego voy un poco ya más deprisa por cuestión de tiempo. Hay otras figuras como el investigador principal o el equipo de investigación, que son usuarios autorizados que trabajan bajo la autoridad del responsable o llevando a cabo una investigación concreta y, por lo tanto, están legitimados también a acceder a esos datos. Puede haber otros investigadores que también sean usuarios autorizados por el consentimiento, otro tipo, siempre que en el consentimiento así conste. En cambio, puede darse la situación en que no exista en el consentimiento la descripción de ciertos investigadores y que se consideren o encargados del tratamiento o terceros. Si se consideran encargados del tratamiento en virtud de esta relación para prestar un servicio al responsable, no hará falta un consentimiento para la circulación de las muestras. Si se consideran terceros, es decir, que ni están autorizados porque no están bajo la autoridad del responsable ni prestan un servicio, en este caso, en principio, es necesaria el consentimiento para cada cesión. La Ley de Investigación Biomédica prevé que en el caso de los biobancos, en este caso, este consentimiento no sea necesario. Bien, los miembros del comité también son, en caso de que tengan que acceder a este tipo de datos, usuarios autorizados por la ley, así como el llamado responsable del tratamiento en la Ley de Investigación Biomédica, que no es la misma figura que la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y ya para casi terminar, estas relaciones se tienen que formalizar jurídicamente en distintos documentos. No tienen por qué firmarse todos estos documentos, según el caso, ¿no? Pero todos sirven para formalizar las relaciones. Por supuesto, en el documento de consentimiento, que va firmado por el donante, figuran sus relaciones con el responsable, el investigador principal, el equipo, etcétera. En los acuerdos de trasvase de muestras entre los centros figuran también relaciones con investigadores responsables o con encargados del tratamiento. La memoria del proyecto es también un documento en el que se formalizan relaciones. Están firmadas por todos los investigadores que adoptan, que aceptan y asumen responsabilidades. El documento de seguridad de las bases de datos, que tiene que existir en todos los centros donde haya datos de carácter personal, también es relevante a estos efectos, puesto que figuran los tipos de usuarios autorizados. Y luego puede haber acuerdos específicos con los encargados del tratamiento. La Ley Orgánica de Protección de Datos prevé que el acuerdo entre el responsable y el encargado del tratamiento, que hemos dicho que le presta un servicio, se tiene que concretar por escrito y tiene que describir una serie de cuestiones. Este acuerdo puede hacerse y ser específico para esto o contemplarse, por ejemplo, en el acuerdo de trasvase de muestras. Es decir, las cláusulas tienen que existir, si existen en una forma u otra, da igual. Y como creo que no tengo más tiempo, me voy a saltar la relevancia de que la muestra sea identificada o identificable, que lo podemos discutir. Yo lo apunto por si luego alguien me quiere hacer alguna pregunta. Lo que puede significar el nuevo reglamento de protección de datos que va a sustituir a la directiva y que se está tramitando en la Comisión Europea, la importancia de los comités de ética, de la que ya se ha hablado, y como conclusiones no las voy a explicar todas, solo dos. La primera es que creo que el consentimiento es un pilar fundamental, pero no se debe sobrevalorar. O sea, el explicar muchas cosas en el consentimiento no puede significar que todo lo que se explica ahí es legítimo, que como se ha explicado en el consentimiento ya hay una especie de exención de responsabilidad, por ejemplo. Esto me recuerda a mí a veces las cláusulas que ahora cuando compras algo o haces algo te hacen decir sí, he leído, y no lees nada.
Y sirve, para lo único que sirve no es para informarte, es para que haya una exención de responsabilidad de quien te está vendiendo. Esto no puede ser aquí parecido, ¿no? Por lo tanto, los mecanismos para garantizar los derechos de los sujetos tienen que ser otros, no solo información y consentimiento. Y uno muy importante son los comités de ética de investigación o comités de ética del biobanco, que yo creo que están llamados a cumplir un papel de intermediario, prácticamente, ¿no? No puedo decir representante legal, porque no tienen esa connotación legal, pero algo parecido, ¿no? Quiero decir, un intermediario en quien confía el donante, porque va a controlar que esa investigación se lleve a cabo de una forma adecuada. Y nada más.